Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Biblia e Israel, donde hacemos eso, estudiar la lección de la escuela sabática, la palabra de Dios, en el lugar de los hechos. Y como tú sabes, y ya te puedes dar cuenta, estamos en Jerusalén. Tú puedes ver acá los muros que rodean la ciudad antigua de Jerusalén, para que hoy aquí estudiemos la lección número 13 y última de estas lecciones acerca del libro de Marcos. Y vamos a estudiar entonces acerca de la resurrección de Jesús. Vamos a analizar entonces los argumentos bíblicos, tanto como históricos, que nos muestran que la resurrección de Jesús es un hecho. Queremos entonces invitarte a que te quedes y nuevamente queremos agradecer a todos nuestros amigos que están pasando por el canal no solamente para ver el contenido, sino también para dejarnos un me gusta y un comentario. Hay también amigos que están compartiendo este material, estas lecciones con sus amigos, y todo eso a nosotros nos ayuda para que más personas puedan llegar a conocer este material que con mucho cariño y esfuerzo estamos grabando para ustedes. Queremos también agradecer las oraciones que ustedes están elevando por nosotros, porque ustedes saben que el país está en guerra y no es sencillo salir a grabar, y entonces agradecemos todo ese apoyo con esas oraciones por nosotros, y decirles a la vez que nosotros desde aquí también estamos orando por ustedes. Muchos de ustedes han dejado estos comentarios con pedidos de oración y sabemos entonces de sus luchas. Por ahí se mencionan a veces cirugías, problemas quizás de índole familiar, pero todo eso nosotros desde aquí queremos presentarlo ante el Padre Celestial para que Dios entonces intervenga en cada una de nuestras vidas. Así que les damos las gracias por estar nuevamente con nosotros. Quédense hasta el final para que entonces podamos juntos estudiar la palabra de Dios. Sean muy bienvenidos. El Evangelio de Marcos va a también contarnos de la resurrección de Jesús, y vas a ver que este relato es consistente en los 4 evangelios y también en Primera de Corintios. Vamos a leer lo que Marcos dice al respecto de la resurrección. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, él fue crucificado. Pero ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temblor y espanto y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Acá tenemos entonces este lugar que nos recuerda lo que pudo haber sido la tumba de Jesús. Es interesante que tenemos la abertura y también tenemos el lugar por donde tenía que haberse rodado la piedra que servía de puerta. Las mujeres, dice que pasado el sábado, ellas dice en el Evangelio de Lucas que guardaron el mandamiento. Querían ungir a Jesús, no alcanzaron el viernes. El sábado, cuando se esconde el sol, en la noche salen a comprar las especias, pero ellas tienen esa idea de ir de mañana de domingo a ungir el cuerpo. Y cuando van entonces empiezan a preguntarse, ¿cómo lo vamos a hacer? Si esa gran piedra está en la puerta, pero entonces encontraron que la piedra había sido removida. Y cuando entran a mirar se encuentran con un ángel que les dice que Jesús no estaba aquí.
La única diferencia con Marcos es que Marcos menciona de un encuentro que tiene que ocurrir en Galilea. Y Juan 21 nos habla de ese encuentro, porque los discípulos volvieron a Galilea y Jesús se encontró con ellos en ese lugar. Ahí fue cuando Jesús restituye a Pedro en el cargo de uno de los líderes del rebaño, con esa pregunta que todos conocemos: Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondiendo: Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús diciéndole a Pedro entonces: apacienta a mis corderos. Entonces, ¿qué tenemos en común con todos estos relatos de los evangelios? Nos hablan de que Jesús murió, nos habla del momento en que Jesús murió, porque Jesús murió un día viernes. Todos coinciden en que Jesús pasó el sábado en la tumba y muy de mañana al domingo Jesús resucitó. Y acá tenemos a los testigos. Claramente cada evangelio presenta la historia con su punto de vista, pero todos están de acuerdo con que Jesús resucitó. Hay testigos de ese evento y también tenemos este relato de parte de los líderes religiosos que hablan de que al parecer los discípulos vienen a robar el cuerpo. Esto totalmente queda descartado, porque cuando Pilato manda a guardar la tumba, dice que la tumba fue sellada. Y además se puso una guardia de soldados romanos cuidando la tumba. Entonces, es poco probable que los discípulos, según Lucas, que estaban escondidos con miedo, hayan sido capaces de venir a robarse el cuerpo de Jesús. Y quiero que pienses en lo siguiente: si realmente los discípulos hubiesen venido a robar el cuerpo, ¿podrían hacer una iglesia que después se vuelve una iglesia mundial por todo el mundo con un mensaje de una mentira? No, es poco probable que una mentira haya podido ser la base de una religión mundial. Entonces, el relato es real. Jesús resucitó y acá tenemos algo que nos muestra cómo eso pudo haber ocurrido. Muchos han querido argumentar de que la resurrección no tuvo lugar, de que fue un invento de los discípulos, que ellos se robaron el cuerpo y de que entonces esto nunca ocurrió. Pero Marcos nos va a contar otra historia. Quiero que analicemos el relato de Marcos. Dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, recién salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro porque les había entrado temblor y espanto y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Si estamos hablando de una historia real, pero si estamos hablando de una historia inventada, la pregunta es: ¿por qué mencionar como primeros testigos de este acontecimiento a mujeres? En los tiempos de Jesús, las mujeres no eran de creer, no tenían gran credibilidad en caso de haber un juicio. Entonces, si esta historia es inventada y yo quiero argumentar de que Jesús resucitó, yo no hubiese puesto a mujeres como testigos de la resurrección. Entonces, lo poco probable de que esto haya sido así, entonces nos habla de la veracidad del relato, es decir, es algo que no pasa en ninguna parte. Elegir mujeres que lamentablemente, repetimos, en el primer siglo no eran testigos creíbles, nos habla de que esta historia, por lo inverosímil, tiene que ser realidad. ¿Qué dice el relato bíblico entonces? Que ellas siempre estuvieron cerca de Jesús en su crucifixión.
Ellas fueron testigos de dónde pusieron su cuerpo. Pero cuando quieren preparar algo para ungir el cuerpo, dice que guardan el sábado conforme al mandamiento. Y ese sábado, cuando ya se esconde el sol, ellas salen a un mercado a comprar estas especias aromáticas, como lo que podríamos estar viendo acá a mis espaldas. Y entonces, aún así, se pone el sol nuevamente, es de noche, ellas esa noche de sábado no hacen nada. Y el domingo muy temprano salen al sepulcro para poder ungir el cuerpo de Jesús, pero se encuentran que la piedra ya había sido quitada y que Jesús no estaba ahí. Y es el ángel entonces el que le da esa noticia. Jesús ha resucitado y va delante de vosotros a Galilea, pero cuéntenle esta noticia a sus hermanos y a Pedro. Dios eligió a mujeres para que dieran el primer reporte de que Cristo había resucitado. Pero vemos que estas mujeres estaban espantadas. Y en primera instancia dice que guardaron silencio, pero después, cuando empiezan a aparecer los otros relatos, ellas también cuentan entonces su testimonio. Entonces es a estas mujeres que Jesús elige para dar testimonio, pero el hecho de que vinieran a comprar, quiero que tú pienses en lo que está pasando por la mente de ellas. Para ellas su maestro ha muerto, para ellas todo acabó y lo único que resta por hacer es entonces ungir su cuerpo para la sepultura. Es darle estos últimos respetos a quien en vida fuera su maestro. Pero ninguna de ellas recordó las palabras de Jesús que dijo, yo voy a volver a verlas. Ellas entonces cuando vienen al sepulcro no están pensando en la resurrección, pero se encuentran con esa maravillosa noticia. La tumba está vacía, Jesús ha resucitado. Y no son solamente estas mujeres que menciona el Evangelio de Marcos las que se encuentran con Jesús. Más adelante se nos va a hablar acerca de otra mujer que Jesús elige para darle la buena noticia. Vamos a seguir la lectura y dice así. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Este privilegio ahora se da a María Magdalena. Mateo nos habla un poquito más de ese encuentro porque dice que ella se aferró a Jesús, pero Jesús le pidió que lo dejara ir porque tenía que ir al Padre. Entonces, María Magdalena, que llegó a decir, pensando, porque había visto a Jesús pero no sabía que era Él, le llegó a decir, Señor, pensando que era el hortelano, el jardinero, si tú sabes dónde pusieron el cuerpo, dímelo y yo lo voy a ir a buscar. Esta discípulo entonces, en este momento se vuelve la más apasionada por contarles a otros que Jesús está vivo. Ella lo vio, ella lo abrazó, ella fue la primera en recibir este gran privilegio de ver a Jesús vivo de entre los muertos. Entonces vemos esta tendencia. Jesús le permite este privilegio primero a las mujeres. Ellas salen a predicar, lamentablemente el testimonio de ellas por sus compañeros discípulos varones no fue creído. Así que quiero preguntarte, ¿qué necesitas tú para creer? Y si tú eres un discípulo de Jesús, si tú sigues a Jesús, le estás contando a otros que sí, Jesús fue crucificado, fue asesinado, pero al tercer día resucitó. Acá tenemos entonces varios relatos que nos muestran la veracidad de lo que ocurrió ese domingo de mañana. Ahora solamente un pequeño paréntesis más. El hecho de que Jesús haya resucitado en domingo no vuelve al domingo un día santo. Jesús y todos los demás discípulos, todos ellos guardaban el sábado. Y Él esperaba que sus discípulos siguieran guardando el sábado por las edades. Lo que queda como un recordatorio de la resurrección no es el día, sino el bautismo. Porque quienes son bautizados, dice, mueren a su antigua vida y resucitan de entre los muertos, al igual que Jesús se levantó de entre los muertos. Entonces lo que nos tiene que recordar la resurrección es el que nosotros pasemos por esa experiencia que es la del bautismo.
Marcos nos habla de muchos testigos que pudieron ver a Jesús resucitado. Y quiero leerte acerca de eso en la última parte del libro. Dice así: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosas mortíferas, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. ¿Sabes? Acá se habla de los 2 que van camino a Emaús. Pero dice que ni aun a ellos les creían. Acá vemos que los discípulos estaban teniendo grandes problemas para creer. Asimismo, tú lo vas a leer en Mateo, porque Mateo dice que cuando muchos vieron a Jesús, dice que le adoraron, es decir, se postraron delante de él, pero dice que algunos todavía dudaban. ¿Qué vemos acá en Marcos? Vemos que Jesús se les tiene que aparecer a ellos y él mismo reprenderles su incredulidad. Lo importante del Evangelio es que vemos que la resurrección de Jesús no solamente tiene que ver con testimonios, porque todo lo que ocurre con la vida de Jesús estaba profetizado. Así por lo menos lo dice Lucas. Lucas les muestra a Jesús las Escrituras, lo que estaba escrito de él en Moisés, en los profetas y en los escritos. Es decir, toda la Biblia había mostrado el plan de salvación y lo que tenía que ocurrir con el Mesías, el sufrimiento que él tenía que vivir, y también se nos hablaba de su resurrección. Entonces, Marcos nos habla de esta aparición de Jesús a los 11, los reprende y además les da esta gran comisión de que vayan por todo el mundo a predicar. Lucas nos dice que además Jesús les promete que si se quedan acá, ellos van a recibir el Espíritu Santo. También Juan dice que en esa oportunidad Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, vemos que cuando llega el Pentecostés hay un cambio en los discípulos. Porque de estar antes encerrados por miedo de lo que podía pasarles, una vez que reciben el Espíritu Santo, ellos salen a predicar con poder, con fuerza. Y Lucas dice ahí en Hechos 1 que ellos serían testigos de Jesús en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Queridos amigos, de aquí de Jerusalén salieron los discípulos a predicar a todas las naciones. Y fue en este monte, en el Monte de los Olivos, según lo dice Lucas 24, Jesús ascendió a los cielos. Y cuando Él sube a los cielos dice que los bendice. Jesús les da esta gran comisión a los discípulos, también según el Evangelio de Mateo, desde el monte en Galilea. Pero acá finalmente ocurre esta despedida. Es decir, Jesús muchas veces se les aparece a los discípulos en diferentes oportunidades durante sus 40 días y les instruye y les habla acerca del reino. Una y otra vez Jesús tiene que repetir sus promesas y lo que Él espera de ellos. Lo bueno es que ellos finalmente tienen ese cambio de corazón, salen a predicar y llegan con el Evangelio hasta lo último de la tierra. El Evangelio de Marcos termina hablándonos de Jesús, subiendo a los cielos y sentándose a la diestra del Padre. Jesús triunfando, Jesús haciendo no solamente acá esa misión de morir por nosotros, sino Jesús ahora ascendiendo a los cielos para interceder por nosotros. Y muy pronto Jesús vendrá a buscarnos. Queridos amigos, de aquí desde el Monte de los Olivos, yo quiero que tú pienses en eso. De acá salieron los discípulos a predicar a todas las naciones. El libro de Hechos va a continuar esta historia, obviamente, y nos va a ir mostrando que en realidad a los discípulos les costó entender que tenían que salir de Jerusalén. Ellos como que querían que quedarse acá
y desde acá predicar, pero no, la orden era salir. Era salir e ir hasta lo último de la tierra. Lo paradójico es que sí, de aquí ellos salen, pero ahora Israel y muchas tierras de alrededor, la ventana 1040, son los lugares donde menos cristianos hay, donde menos presencia de los creyentes hay. Entonces, acá en Israel, déjame contarte un poquito acerca de esto. Solamente un 2% de la población declara creer en Jesús. Y cuando tú ves acá a mi alrededor a diferentes personas del pueblo judío, ¿qué pasa con ellos? Ellos todavía están esperando al Mesías. Pero cuando ellos entran a una iglesia, acá en Israel, y cuando ven todo tipo de estatuas, imágenes, ellos van a pensar, esta no puede ser la religión verdadera. Ellos lamentablemente todavía no creen en Jesús. En el mundo árabe tenemos a muchas personas que, sí, ellos creen en Jesús, pero que fue un profeta más. Ellos dicen, Mahoma vino después y es mayor que Jesús. Estamos rodeados de muchos países árabes. Estamos rodeados de muchos lugares donde el nombre de Jesús no se conoce. Y Jesús nos dijo que para que Él venga, la señal es que el Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. El Señor necesita de personas como tú para que salgan a predicar. Queridos hermanos, hay muchas formas de predicar, pero aunque podemos predicar por redes sociales, aunque podemos predicar a través del internet, de la radio, de la televisión, lo que el Señor necesita es que tú personalmente vayas a golpear una puerta, vayas a hacer amistad con alguien y a través de la amistad, como dice el Espíritu de Profecía, como dice el método de Cristo, tienes que mostrar interés en las personas, tienes que mostrarles que te interesan, tienes que hacerles el bien, tienes que ganarte tu confianza y luego decirles que sigan a Jesús. El mundo hoy está envuelto en tantos conflictos. Hay tantas guerras, hay tanta gente que padece de hambre y también de otros, digamos, fenómenos naturales. Hoy muchos perecen sin esperanza y el Señor te necesita a ti para que seas un mensajero de su paz, para que tú también clames pidiendo al Espíritu Santo y puedas salir con denuedo, con ese poder que solamente el Espíritu Santo puede dar para hablarles a otros del amor de Jesús. Te dejamos el desafío y te dejamos invitados para más adelante que te sigas conectando a este canal para que podamos juntos estudiar acerca de la palabra de Dios desde el lugar de los hechos. Queridos amigos, te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tú un día subiste con tus discípulos a este monte y tú le diste tu bendición. Y tú los enviaste a predicar. Y ellos, Señor, con denuedo, con valor, estuvieron dispuestos a entregar su vida por predicar el Evangelio. Señor, ellos no estaban predicando una mentira. Ellos salieron a predicar la verdad, lo que ellos vieron con sus ojos y con sus manos tocaron. Señor, nosotros quizás no pudimos ver nada de eso, pero a través de tu palabra hemos creído que todo lo que dice este santo libro es verdad. Danos a nosotros tu espíritu para también salir a predicar a otros acerca del gran amor de Jesús y acerca de su pronto regreso. Danos a nosotros tu Santo Espíritu y ayúdanos a terminar también nosotros la misión que tú le dejaste a la iglesia. Son bendiciones que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.